vamos a tocar esta parte concretamente, es la integración numérica, ¿no? Vamos a encontrar el área de una integral, ¿no? Bajo una curva o una función, ¿no? Entonces, para esto tenemos tres métodos los cuales vamos a emplear, ¿no? El método de trapecio, el método de, en todo caso, Simpson 1/3 y Simpson 3/8, ¿no? Cada uno de estos métodos tiene su propia particularidad, por así decirlo, ¿no? En cómo podemos resolver un ejercicio. Gráficamente lo podríamos ver de esta forma, ¿no? La forma como se vería. Entonces todo vamos a partir de una función, ¿no? Una función que sea, en todo caso, lo que nos pide al empezar a calcular el área bajo esta curva, ¿no? Esta función que está dentro de este subintervalo cerrado, ¿no? Que está de 0 a 3, la función que está dentro de ese subintervalo tiene que ser una función continua, ¿no? Entonces, si es una función continua, entonces podemos hallar el área que está contenido bajo esta función, ¿no? Ya. Entonces, ¿en qué va a consistir concretamente el método de trapecio, ¿no? El método del trapecio lo que hace es unir, ¿no? Estos puntos que están contenidos dentro de la función, los va a unir mediante segmentos, ¿no? Entonces podemos unir, una vez uniendo esos puntos mediante segmentos, lo que vamos a tener son estas líneas segmentadas, ¿no? Que nos van a dar los segmentos, en todo caso, el número de subintervalos o número de fajas, ¿ya? Entonces, a partir de esto, lo que hace el método del trapecio es simplemente unir, ¿no? Estos segmentos mediante una línea recta, ¿no? Sabemos que teniendo dos puntos podemos hallar la línea recta, ¿no? Este punto con este punto lo vamos a ir uniendo, este otro punto con este otro punto lo vamos a ir uniendo, y así secuencialmente hasta terminar, ¿no? El número de puntos o subintervalos que tengamos. Y entonces este método aproxima mediante una línea recta, pero lo malo de este método es, como se puede apreciar en la gráfica, comete, ¿no? Un pequeño error, ¿no? Un pequeño error al calcular la gráfica. Ya, pero este error se puede ir minimizando dependiendo, ¿no? El número de fajas o subintervalos que nos demos, ¿no? O que nos dé el problema. Ya, entonces, a ver, un segmento, a ver, esto de acá, ¿no? Entonces esta parte de aquí sería para el método del trapecio un subintervalo o faja, ¿no? Entonces estos están contenidos dentro. A ver, vamos a colocar aquí, digamos, el n1, n1, n2, y aquí donde está el color verde va a ser un n3, ¿no? Vamos a tener un n3. A ver. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En todo caso estaríamos hablando de 6 subintervalos o fajas, ¿no? Y cada uno de estos subintervalos están contenidos una longitud de paso, ¿no? Aquí vamos a tener una longitud de paso. Una longitud de paso acá de 0 a 0.5 y de 0.5 a 1. Vamos a tener otra longitud de paso, ¿no? Y estas longitudes de paso van a ir de acuerdo a la cantidad de subintervalos o número de fajas que se den en el problema o que los den en el problema ya mismo contenidos, ¿no? Y entonces el método del trapecio es lo que va a hacer eso, ¿no? Entonces estas longitudes de paso ya lo habíamos visto en la parte de interpolación, ¿no? Que tienen el nombre de h, ¿no? H va a ser nuestra longitud de paso. Entonces estos valores de h van a ir dependiendo de la cantidad de número de, en todo caso, subintervalos o número de fajas que se den, ¿no? Ya bien pueden optar un número de fajas par o impar. Y entonces de eso también va a depender la longitud de paso, ¿no? Entonces, lo que es el método del trapecio concretamente es adoptar, ¿no?
números por el trapecio. Aquí lo vamos a notar, a ver. Aquí en esta parte, entre lo que es el método del trapecio, lo que es el método del trapecio es adoptar número de n's. No, los n's en este caso pueden ser, ¿no? Pueden ser un número pares o impares, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Este número de n, ¿no? Que es el número de subintervalos, perdón, este de acá, este n, entonces lo pueden tomar para el método del trapecio, pueden ser números pares o impares, ¿no? Entonces nos referimos a estos valores de n, que se va a venir aquí un n1, n2, n3, n4, n5, n6, pueden llegar hasta n20, 30, cualquier cantidad, ¿no? Entonces, mientras más grande sea este valor de n, menos error se va a cometer al momento de calcular la integral, ¿no? Entonces, este error se va a ir reduciendo, ¿no? Y entonces, en eso consiste el método del trapecio. Ahora podemos ver un ejemplo para ver cómo funciona este método, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. Entonces, vamos a realizar una integración numérica. En este caso sería simple, ¿no? Luego de hacer estas integraciones simples, lo vamos a avanzar integraciones compuestas, ¿no? O integraciones dobles. Y entonces para esto vamos a utilizar la fórmula de Newton-Cotes, ¿no? Dentro de esta fórmula, bueno, hay varias, ¿no? La fórmula de Newton-Cotes, hay otra que es el método de cuadratura de Gauss-Legendre, hay otro que es el método de cuadratura de Gauss-Legendre y otras cuadraturas más, ¿no? Que existen. En todo caso, ahora vamos a tocar el método de Newton-Cotes, ¿no? Vamos a emplear la fórmula del trapecio. Ya, entonces, para deducir esta fórmula de acá, el método del trapecio, lo podemos deducir esta fórmula a partir de un polinomio de primer grado, ¿no? Entonces, ya que tenemos en todo caso la fórmula del trapecio, ya que trabaja para en sí dos puntos, ¿no? Con dos puntos tenemos la ecuación de una recta, ¿no? Entonces se parte de esa idea, ¿no? Partimos de esa idea y podemos integrar, ¿no? Podemos integrar esas líneas rectas que se han formado acá, ¿no? A ver, vamos a ver el gráfico. Un momentito. Estos gráficos de acá, ¿no? Ya que son dos puntos, ¿no? Dos puntos que tenemos aquí. Entonces con esos dos puntos podemos hallar el polinomio de primer grado, ¿no? Aquí vamos a tener un polinomio de primer grado. Con este otros dos puntos vamos a tener un polinomio de primer grado, ¿no? También. Entonces con estas líneas rectas se pueden ir formando polinomios de primer grado. Y a partir de cada polinomio de primer grado se va a formar una sumatoria, ¿no? Y de ahí se va a empezar a deducir la fórmula iterativa que nos va a ayudar a calcular en todo caso el área, ¿no? El área bajo la curva, ¿no? Y va a ser expresada por esta fórmula iterativa, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Entonces tenemos esta fórmula iterativa, ¿no? Donde aquí en esta fórmula iterativa podemos ver que tenemos, ¿no? El valor de h. Este valor de h va a ser nuestra longitud de paso, ¿no? Y eso está dividido entre un valor constante 2, ¿ya? Está dividido entre 2. Luego aquí vamos a tener la imagen de la función evaluada en un valor inicial, ¿no? X sub 0 más 2 por la sumatoria, ¿no? Esta sumatoria de acá está multiplicada por un valor constante 2, ¿no? Y esta sumatoria, ya que el valor inicial empieza en 0, esta sumatoria va a empezar desde un valor 1 hasta un valor n menos 1, ¿no? De f de x sub i, más la función última, ¿no? La f de x sub n. Ya, entonces esto lo vamos a ir viendo cómo podemos empezar a calcular, ¿no? Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta de esta fórmula es que tenemos que trabajar en una cota, en un intervalo cerrado, ¿no? Donde vamos a tener aquí una cota inferior, una cota superior, ¿no?
todo caso, como estamos hablando de integral, vamos a tener un límite de integral inferior y superior, ¿no? Donde la función que se nos dé integrar, esta función tiene que ser una función continua, ¿no? Continua en todo el subintervalo, de a a b, ¿no? O en todo, en este caso, la cota inferior del límite inferior y del límite superior, ¿no? Y esto va a estar dado por un diferencial de x. Entonces aquí hay un valor, un signo de aproximación. Entonces el valor que vamos a calcular acá, ya sea una integral, digamos, en este caso también se habla de integrales definidas, ¿no? Cuando tienen dos intervalos abajo y arriba, ¿no? Están delimitados inferior y superiormente, ¿no? Entonces estamos hablando concretamente de integrales definidas. De estas integrales definidas, calculando, como hemos calculado en cálculo 1, podemos hallar un resultado, ¿no? Ahora, empleando métodos numéricos también vamos a llegar a ese mismo resultado. Todo va a depender del valor de n que nos demos, ¿no? El valor de, en este caso, del número de subintervalos o número de fajas. Mientras más grande sea ese número de subintervalos o fajas, más próxima va a ser nuestro resultado a nuestra integral dada, ¿no? Nuestra integral en este caso definida. Ya, a ver. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular la siguiente integral, ¿no? Podemos calcular esta integral, ¿no? Que está, su cota inferior es el 0 y su cota superior va a ser el 3, ¿no? Está definida mediante esta función, ¿no? Y esta función es continua dentro de este subintervalo cerrado, ¿no? De 0 a 3, ¿no? Y por diferencial de x. Ahora, si en el problema o en el enunciado no nos da este valor de n, que es el número de fajas o número de subintervalos con los que vamos a trabajar, ¿no? Si no nos dan este valor, ustedes tienen que asumirse, ¿ya? Entonces, para que ustedes se puedan asumir, tienen que tomar en cuenta que la fórmula del trapecio, como ya la había escrito anteriormente, para estos valores de n que se van a asumir o se les va a dar en el problema, tiene que ser un valor par o impar, ¿no? Ahora, cuando avancemos la fórmula de Simpson un tercio, este n ya va a cambiar, ¿no? Y eso lo vamos a ver enseguida también, ¿no? Que va a cambiar eso. Ya, entonces vamos a continuar. Nos asumimos un n igual a 9 para este ejercicio. Y vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? De acá, donde vamos a calcular la longitud de paso, ¿no? Donde en esta longitud de paso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener el límite superior de la integral, ¿no? Que va a ser un valor de 3. Vamos a tener el límite inferior, menos el límite inferior, que es el valor de a, en este caso que va a valer 0. Y en este caso, dividido entre el valor de n, ¿no? Donde n es nuestro número de subintervalos o número de fajas que nosotros vamos a asumir o se nos va a dar en el problema, ¿no? Entonces, ya que tenemos todos los valores constantes, los vamos a reemplazar y vamos a tener una longitud de paso igual a un tercio, que va a ser igual a 0.333333, ¿no? Lo que sigue de acá es, en todo caso, calcular el cálculo de las abscisas, ¿no? Los valores de x, y para eso vamos a optar por una fórmula iterativa, ¿no? Vamos a optar por esta pequeña fórmula iterativa, ¿no? De acá, entonces con esta fórmula de acá vamos a empezar a calcular las abscisas, ¿no? Que van a empezar desde un valor de a, de una cota inferior a. Bueno, en otros libros está esto x sub 0, ¿no? Que sería representado aquí x sub 0, y aquí lo colocan x final, ¿no? Entonces, para nosotros en vez de x sub 0 vamos a colocar el valor de a, ¿no? Y ese valor de a ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos el límite inferior. Luego va a estar sumado más las i veces que vamos en todo caso calcular, ¿no? El valor de x, ¿no? Y ese valor mismo se va a ir colocando en esta parte, ¿no? Y esto va a estar multiplicado por un valor de h, ¿no? Y este valor de h es un valor constante, ¿no? Va a ser constante para todos los valores que vamos a calcular para el valor de x sub i. Ya. Ahora, vamos a continuar. Lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? La fórmula. Vamos a reemplazar esta fórmula iterativa para u i igual a 1. Para cuando i sea igual a 1, entonces vamos a tener, para i igual a 0.
Para i igual a 0, que vamos a tener x sub 0 más el valor de a. El valor de a en todo caso aquí es 0, ¿no? Más 0 multiplicado por un tercio nos va a dar, para un valor de x sub 0 vamos a tener un valor de 0. Luego, para i igual a 1 vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para i igual a 1 lo vamos a reemplazar en la fórmula iterativa de acá, ¿no? Reemplazando aquí vamos a tener x sub 1, que va a ser igual, este valor de a va a ser un valor constante que no va a variar, ¿no? En todo caso va a valer 0, de acuerdo al problema, ¿no? Este sería el valor de a, ¿no? En todo caso ese valor de a vale 0, más para i igual a 1, aquí le vamos a colocar el valor de 1 por h, que va a ser un tercio, ¿no? Va a ser un valor constante. Entonces, con eso es con lo que vamos a hallar un x sub 2, ¿no? Vamos a hallar ese x sub 2, luego para un i igual a 2 va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a empezar en la fórmula iterativa de acá, el valor de a va a permanecer constante, ¿no? Por la condición del problema, el i vamos a colocarlo aquí, ¿no? Más 2 por un tercio de h, ¿no? H que vale un tercio, entonces el valor de h igual también va a permanecer constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando en la fórmula iterativa de acá? Los valores de aquí que nos vamos a ir asumiendo desde un i igual a 0, ¿no? Estos valores van a variar. Y estos otros valores de acá, el valor de a, ¿no? Que es la cota inferior de la integral, va a permanecer constante. Y este valor de h, ¿no? Que es la longitud de paso, igual también va a permanecer constante para todos los valores de i, ¿no? Ya, entonces, seguidamente de eso, vamos a aplicar para un i igual a 9. Ya, para un i igual a 9, lo mismo, ¿no? Vamos a empezar en esta fórmula iterativa de acá. Vamos a tener 0 más 9 por un tercio, ¿no? Ahora, lo que nos podemos fijar en esta parte es cuando i va a ser igual a 0. Para este i igual a 0, vamos a tener un x sub 0 que nos va a dar un valor de 0, ¿no? Y este valor de 0 es el valor de la cota inferior, ¿no? Luego, para el último valor de i, para i igual a 9, vamos a obtener un valor también, ¿no? Para este valor, para i igual a 9, va a ser un valor de 3, ¿no? Y este valor de 3 también es igual a la cota superior, ¿no? Entonces, esa manera de control, ¿no? Cuando ustedes vayan calculando estos valores de i, tiene que comenzar en un valor de a, que es igual a 0, y tiene que terminar en un valor de b, que es igual a 3, ¿no? Y entonces, esto es debido a este n igual a 9 que nos estamos asumiendo, que igual va a ser nuestro número de fajas o subintervalos, ¿no? Y entonces, una vez que calculamos todas las abscisas para el valor de x sub i, lo próximo que vamos a hacer es calcular las imágenes, ¿no? Entonces, para esto nos vamos a venir hasta ver la función de acá, ¿no? Toda esta función nos va a servir como una fórmula iterativa, se podría decir, ¿no? Este va a ser el valor de f de x sub i, y este va a ser el valor para calcular, ¿no? La función que nos dan en el problema. Claro, esta función puede cambiar, pero el procedimiento va a ser el mismo, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a calcular para cada valor de x sub i, ¿no? Entonces, estos valores de x sub i que los hemos calculado anteriormente nos van a ayudar a calcular en todo caso las imágenes, ¿no? Las imágenes para un f de x sub 0, que es lo que necesitamos en esta parte aquí de la fórmula. Luego para los demás valores que van a estar contenidos dentro de esta sumatoria. Y por último para el último valor, ¿no? Para x sub n. En este caso n, ¿cuánto va a valer? 9. Entonces para un x sub 9. Y aquí tenemos un x sub 9, ¿no? Que sí es, en este caso, a la cota superior, ¿no? Que va a ser igual a 3, que está en esta parte de la integral. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos en esta parte al lado derecho de la igualdad una fórmula iterativa, entonces vamos a ir hallando las imágenes, ¿no? Que vamos a necesitar para calcular nuestra integral aproximada, ¿no? Ya. Entonces vamos a continuar. Para un i igual a 0 hacemos lo mismo, ¿no? Reemplazamos el i igual a 0 en esta pequeña fórmula iterativa de acá. Reemplazamos eso, vamos a tener f de x sub 0, ¿no? Reemplazando el x sub 0, aquí tenemos el x sub 0, ¿no? Y ese valor nos da un valor de 0. Entonces 0 multiplicado por cualquier cantidad nos va a dar un valor de
0, ¿no? Vamos a seguir. Luego vamos a hacer para un i igual a 1. Para un i igual a 1, nos venimos a esta fórmula iterativa de acá. Reemplazamos i igual a 1, vamos a tener f de x sub 1. Y f de x sub 1 ya lo tenemos calculado anteriormente, ¿no? Que nos da un valor de 0.333333, ¿no? Entonces ese valor usted ya lo puede reemplazar cada valor de x que lo vea, ¿no? Una vez reemplazado vamos a tener nuestra imagen para f de x sub 1, ¿no? Que nos da un valor de 0.351364. Ya. Entonces vamos a continuar para un i igual a 2, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento. Para i igual a 2 nos fijamos aquí en esta pequeña fórmula iterativa, reemplazamos ese valor, vamos a tener un x sub 2, ¿no? Y para este x sub 2 ya lo habíamos tenido anteriormente ya calculado, ¿no? Que es este valor de acá, que es 0.6666, ¿no? Entonces reemplazamos en donde veamos un x por este valor de x sub 2, ¿no? Aquí tenemos un x que está multiplicado en toda la raíz y aquí un x que está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos esos valores, hacemos operaciones y con eso vamos a calcular para la imagen para x sub 2, ¿no? Que nos va a dar un valor de 0.801233, ¿no? Entonces es de esa forma fácil y sencilla como ustedes van a poder hallar para todos los valores, ¿no? Entonces una vez que hagamos unos 2 o 3, pueden realizar directamente una tabla, ¿no? Donde en la tabla aquí vamos a tener el número de ¿no? Los valores de ahí, que va a empezar desde un valor 0 hasta un valor 9, ¿no? Entonces para cada i vamos a ir calculando su valor de x sub i, ¿no? Para x sub i 0 vamos a tener 0, para x sub 1 vamos a tener 0.33, para x sub 2 0.66, para x sub 3 vamos a tener un valor de 1, ¿no? Para cada valor de x calculado anteriormente, en esta parte, vamos a tener las respectivas imágenes, ¿no? Que nos van a ayudar a calcular, en todo caso, nuestra integral que tenemos en esta parte, ¿no? En esta pequeña aproximación. Donde este valor de h ya lo hemos calculado, va a ser el primer valor que hemos calculado, ¿no? Esta longitud de paso. Ahora vamos a tener el valor de f de x sub 0, ¿no? Que nos va a ser este valor de acá, ¿no? Luego el f de x sub n, que va a ser el último valor. Ya, este último valor de acá va a ser. Y entonces, a ver, vamos a ir viendo cómo vamos a calcular nuestra integral. Entonces, para calcular la integral vamos a tener esa fórmula iterativa, ¿no? Ya vamos a tener nuestra tabla ya generada. Y una vez que hemos generado la tabla, vamos a empezar a, en todo caso, empezar a colocar los valores que necesitamos, ¿no? F de x sub 0 lo tenemos aquí y esto es lo que hay que ver, ¿no? F de x sub 0 va a ser igual a 0, ¿no? Entonces para un i igual a 0 vamos a tener esto de acá. Luego vamos a tener a partir desde un i igual a 1 nos da, ¿no? A partir de un i igual a 1 tenemos que hacer la sumatoria hasta un n menos 1. Pero nosotros hemos optado o hemos asumido un n igual a 9. Entonces más 9 menos 1 nos va a dar un valor de 8. Entonces nosotros vamos a hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a 8, ¿no? Entonces empezamos la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a 8, ¿no? Entonces vamos a tener la sumatoria de estas imágenes, ¿no? Que va a ser 0.35, que va a estar más 0.80, más 1.41, más 2.22, más 3.23 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer esa pequeña sumatoria. Una vez obtenida esa sumatoria, vamos a tener el valor de la sumatoria, ¿no? Que nos va a dar un valor de 26,01. Teniendo ese valor de 26,01, nos faltaría el último dato, ¿no? El f de x sub n. Entonces para este n, como ya dijimos que hemos asumido un valor de 9, lo que vamos a tener es para i igual a 9, vamos a tener un f de x sub 9, ¿no? Que nos va a dar un valor de 9.4868. Entonces ese valor lo vamos a colocar en esta parte, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo que nos pide la fórmula, ¿no? Para calcular nuestra primera aproximación de la integral, ¿no? Del cálculo de área. Tenemos el f de x sub 0, que está aquí. Tenemos el valor de h que le hemos calculado anteriormente, ¿no? Es la longitud de paso.
que es igual a b menos a dividido, en este caso, entre n, ¿no? Va a ser entonces, la longitud de paso va a ser b menos a dividido entre 9, ¿no? Y esta sumatoria de aquí también ya lo tenemos calculado, ¿no? Que va a ser esta sumatoria de aquí. También lo tenemos el último valor calculado, ¿no? Que está en la fórmula. Entonces ya tenemos todo lo necesario para que nosotros podamos calcular nuestra aproximación, ¿no? Del área de la integral. Entonces, luego reemplazamos, ¿no? Entonces teníamos la longitud de paso igual a 0.3333, eso lo dividimos entre 2. Reemplazamos por f de x sub 0 el valor de 0, más 2 por la sumatoria, ¿no? Que va a ser 26,0186, ¿no? 26,0186, más f de x sub 9, ¿no? Que va a ser 9.48, ¿no? F de x sub n, f de x sub n, que va a ser f de x9, ¿no? Va a ser igual a 9.4868, ¿no? Que está en esta parte de acá. Bien, entonces ya tenemos todo lo necesario nuevamente y finalmente vamos a tener el cálculo de nuestra integral, ¿no? Nuestra integral va a ser igual a 10.25, ¿no? 2540. Entonces esto va a ser unidades elevado al cuadrado, ¿no? No sé si tienen alguna consulta acerca de este método de integración, del método del trapecio, ¿no?